Yo la verdad es que te tengo que dar las gracias por haber contado conmigo. Siempre es muy agradable que pidan, bueno, pues el testimonio o que pidan el que podamos hacer una presentación, ¿no? Yo, como tú bien dices, primero lo empecé tomando yo, luego empecé mandándoselo a familiares y ahora ya se lo prescribo a pacientes que creo que les va a venir bien, ¿no? Y entonces creo que antes de hablar del producto como tal tenemos que hacer un poquito de historia y un poquito de fisiología, ¿no? De hecho, yo a mi presentación la he llamado la clave para darle vida a los años, porque realmente todos, estoy segura que los que estamos aquí queremos vivir muchos años, pero sobre todo queremos darle vida a esos años, ¿no? Yo tengo un gran amigo mío que es catedrático en actividad física y él siempre dice una frase que yo casi me he apropiado, aunque siempre le nombro, y él dice, yo me quiero morir muy joven, pero con muchos años. Y realmente es así, es decir, queremos darle años a nuestra vida, pero desde luego lo más importante es darle vida a esos años, ¿no? Y entonces, para entender un poco cómo nos puede ayudar, vamos a empezar hablando del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, pues es verdad que si pensamos en envejecimiento hablamos o pensamos en cumplir años. A medida que nacemos ya estamos envejeciendo, aunque realmente eso no es así, ¿no? Como luego veremos, hasta los 30-35 años estamos creciendo y a partir de esos 30-35 años es cuando fisiológicamente se puede decir que empezamos a envejecer porque ya empiezan a ir bajando o disminuyendo determinadas funciones fisiológicas, ¿no? Pero realmente el envejecimiento ocurre porque nos oxidamos, es decir, envejecemos al irnos oxidando. Y eso es algo que no digo yo, que no he dicho yo, sino que se lo debemos a este doctor, es el doctor Denham Harman, el cual en el año 1956 planteó una teoría, de hecho se dice que es el padre de la teoría de los radicales libres en el envejecimiento. Y él ya empezó a destacar el papel que tenían los antioxidantes en la prevención, es decir, en hacer ese envejecimiento mucho más saludable. Hace 50 años, en el 72, habló de otra teoría, que es la teoría mitocondrial del envejecimiento, y aquí ya ponía en valor la gran importancia que tiene la mitocondria en nuestro envejecimiento, porque la mitocondria, como sabéis, es el orgánulo de la célula más importante a la hora de producir la energía. Es donde producimos el ATP, donde se produce esa energía que da vida a todas las células y que al final nos da energía a nuestra propia persona. Cuando empieza a haber una disfunción mitocondrial y esas mitocondrias no empiezan a funcionar correctamente, pues se empiezan a producir más radicales libres de los que debemos tener y, bueno, empieza ese envejecimiento. Entonces, en una persona sana, una persona joven, tiene en equilibrio esos radicales libres, que son oxidantes, con los antioxidantes, porque la naturaleza es muy sabia y evidentemente si por el hecho de vivir, por el hecho de utilizar oxígeno, estamos produciendo radicales libres, estamos oxidando moléculas, pues nuestro propio organismo tiene que generar antioxidantes para vencerlas, si no la vida sería muy corta, ¿no? Ese equilibrio es fundamental y los jóvenes lo suelen tener bastante bien, pero cuando esa balanza se va desequilibrando a favor de los oxidantes, a favor de los radicales libres, pues se dice que ya empezamos a tener o estamos en ese proceso de envejecimiento, pero también podemos estar en un proceso de enfermedad. Es decir, hay una línea muy finita entre la salud y la enfermedad, porque todas las enfermedades, todas, y no tengo miedo de decirlo porque realmente es así, tienen en mayor o menor medida un estrés oxidativo, ¿de acuerdo? Por tanto, si estamos en equilibrio, tendremos salud. Si nos empezamos a desequilibrar, ya estamos yendo hacia el camino de la enfermedad o hacia el camino del envejecimiento. Entonces podríamos pensar, pues los radicales libres son un rollo, es decir, es mejor no producirlos.
No, no, porque los radicales son necesarios. Es decir, de hecho funcionan como moléculas de señalización y, como os digo, es algo inherente al propio humano, bueno, y a los propios seres vivos. Por el hecho de respirar, por el hecho de utilizar oxígeno, pues oxidamos moléculas y entonces estamos produciendo esos radicales libres. Lo bueno es que en las personas jóvenes, en las personas sanas, se eliminan rápidamente gracias a antioxidantes como el GSH. El GSH es la forma abreviada de nombrar el glutatión, que como luego veremos es uno de los antioxidantes maestros, y las vitaminas, la A, la C y la E, que son vitaminas antioxidantes por sí mismas. Si la producción de radicales libres empieza a aumentar de manera, bueno, pues bastante grande, o a disminuir la producción de antioxidantes, o ambas cosas, porque puede ocurrir que se junten las dos cosas, que produzcamos más radicales libres y que tengamos menos antioxidantes, al final lo que se produce es un estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo es el mecanismo clave en un proceso tan fisiológico como es el envejecimiento, pero también es el mecanismo clave en numerosas enfermedades, porque, como os decía, todas en mayor o menor medida tienen ese estrés oxidativo. Entonces, también os decía que la naturaleza es muy sabia y que nos ha hecho a nuestro organismo tener o poder crear nuestro propio antioxidante. Y este antioxidante principal que produce cada una de nuestras células, y que además es muy importante porque se tiene que sintetizar dentro de la célula, es decir, no vale que tomemos el antioxidante desde fuera y llegará a la célula, no, tenemos que darle las armas para que la célula produzca ese propio antioxidante, ese glutatión. Es un tripéptido. ¿Qué significa tripéptido? Pues que está formado por 3 aminoácidos: la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Esos 3 aminoácidos pasan dentro de la célula y gracias a 2 enzimas, que no viene al caso nombrarlas, producen glutatión dentro de la célula, y ese glutatión empieza a antioxidarnos, es decir, a llevar a cabo su función tanto en el núcleo como en la mitocondria, como en el retículo endoplásmico, es decir, en diferentes orgánulos celulares. Fijaos lo importante que es la cisteína, que es el aminoácido limitante a la hora de sintetizar glutatión. Es decir, vamos a sintetizar más o menos glutatión, bueno, nuestras células van a sintetizar más o menos glutatión en función de cuánta cisteína disponga esa célula. ¿Y por qué es la cisteína el aminoácido limitante? Porque es un aminoácido muy especial. Es un aminoácido que tiene un grupo sulfidrilo, es decir, un grupo de azufre, y eso le hace ser fácilmente oxidable, es decir, le hace ser muy inestable. Por eso, si nosotros tomáramos cisteína pura, pues tampoco llegaría directamente a la célula, porque entre medias se nos oxidaría y además, bueno, pues tendría el efecto del ácido del estómago, de la digestión, incluso del propio cocinado de los alimentos, que no haría que esa cisteína llegara dentro de la célula, que es donde queremos que llegue. Por tanto, esa cisteína, como os digo, es el aminoácido limitante y es muy importante tenerlo en cantidad grande para que de esa forma nuestras células tengan todas las herramientas para sintetizar ese glutatión. Como veis aquí, tiene muchas funciones. El glutatión tiene función de detoxificación, repara el ADN, actúa como señalizador celular, interviene en la síntesis de proteínas, en el metabolismo del azufre, en el antioxidante, pero realmente hay un acrónimo que a mí me gusta mucho utilizar, y es la palabra IDEA. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes, a los pacientes o a los médicos a los que les explico esto, tener el glutatión en un buen nivel es muy buena idea. Es muy buena idea porque con esas 4 letras tenemos las 4 acciones fundamentales de ese glutatión. La I es de sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema inmune necesita tener, nuestras células inmunes, sobre todo los leucocitos, linfocitos, neutrófilos, necesitan tener suficiente cantidad de glutatión para podernos defender de todo lo que nos puede atacar, ya sean virus, bacterias o incluso, bueno, incluso las propias enfermedades autoinmunes. Cuando el sistema autoinmune se pone en contra de nosotros mismos, tener un buen nivel de glutatión hace que sea inmunorregulador y va a hacer que nuestro sistema inmune funcione correctamente.
La D es de desintoxicante principal. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que los dos órganos que más glutatión necesitan son el hígado y el riñón, ya nos hacemos una idea de cuál es parte de esas funciones. Tanto el hígado como el riñón son órganos que nos ayudan a desintoxicar. Bueno, pues tienen una gran cantidad de glutatión se encuentra en estos dos órganos, gracias a esas funciones que os digo de desintoxicante. La E es de energía porque si hace que nuestras mitocondrias, esas organelas que producían la energía celular, funcionen correctamente y neutralicen ese exceso de radicales libres que puede producir una mitocondria que está funcionando incorrectamente, pues evidentemente la energía se va a aprovechar mucho mejor, nuestras células van a ser capaces de generar ATP de manera mucho más eficiente y al final nuestra energía vital también va a estar más alta. Y por último, la A es de el antioxidante maestro, como os digo, y es el antioxidante maestro porque no solo neutraliza radicales libres el propio glutatión, sino que ayuda a otros antioxidantes como la vitamina C, como el selenio o como la vitamina E a mantenerse en estado reducido y que esas vitaminas a su vez actúen también como antioxidantes. Y además, si los tomamos juntos, y luego veremos que los podemos tomar juntos con diferentes productos que tiene Inmunotech, se van a hacer sinergia, es decir, se van a potenciar uno con otro. Sabemos que el nivel de glutatión disminuye con la edad, es decir, como lo que os decía de a partir de los 30-35 años comienza ese envejecimiento fisiológico, es porque nuestras células ya empiezan a disminuir la síntesis de glutatión. Comienza la disminución en la síntesis de antioxidantes y empiezan a aumentar los marcadores inflamatorios. Cuanto mejor nos cuidemos, evidentemente esa progresión va a ser más lenta, pero fisiológicamente ya empieza a ocurrir esa disminución en la síntesis de glutatión. Este artículo que es ahora no veo la referencia bibliográfica, pero vosotros supongo que sí que la veis, es un estudio donde se miden los niveles basales de glutatión dentro de las células, dentro de linfocitos y dentro de neutrófilos, es decir, de células inmunes, en mujeres, este estudio está hecho solo en mujeres, menores de 40 años, que como vemos es la barra blanca, y vemos que los niveles de glutatión intracelular en las mujeres jóvenes, menores de 40 años, son bastante más superiores que los niveles de glutatión en mujeres mayores de 50 e incluso que en mujeres mayores de 70. Y curiosamente vemos que las mujeres mayores de 70 tienen los niveles de glutatión intracelular un poco más altos que las mayores de 50. Entonces podríamos pensar, bueno, pues resulta que sí, a medida que vamos cumpliendo años disminuye el nivel de glutatión, pero en edades más avanzadas aumentan esos niveles. Yo no creo que la lectura sea esa. La lectura, y es la que hacen los autores también, es que estas mujeres mayores de 70 que tienen los niveles de glutatión más altos, hablamos de mayores de 70, pero pueden ser de 70, de 80 o incluso centenarias, están en este grupo, han llegado a esas edades porque basalmente tenían los niveles de glutatión más elevados. Y de hecho eso se ve también en centenarios japoneses de la zona de Okinawa, que sabéis que es una zona donde hay muchos centenarios. Se ha visto que esas personas mayores de 100 años tienen niveles de glutatión bastante elevados. Y posiblemente esos niveles elevados es lo que ha hecho que lleguen a cumplir esos años y además con esa calidad de vida que se tiene en Japón, ¿no? Por tanto, como vemos, este es uno de muchos artículos en los que se demuestra que a medida que vamos cumpliendo años el nivel de glutatión disminuye. Pero es que también disminuye la cisteína, claro está. Os decía antes que era el aminoácido limitante. Si yo tengo menos disposición de cisteína, mi célula va a poder utilizar menos esa cisteína y va a poder sintetizar menos glutatión. Y aquí también se ve que en las personas menores de 30 años los niveles de cisteína en sangre son bastante superiores, que a medida que vamos cumpliendo años van disminuyendo esa disposición de cisteína.
¿Qué produce radicales libres? Porque, como os decía, por el hecho de vivir, por el hecho de respirar, ya estamos produciendo moléculas oxidadas y produciendo radicales libres. Pero luego hay un montón de situaciones que aumentan esa producción de radicales. Por ejemplo, el fumar. Estoy seguro que de aquí, de los que estamos, bueno, somos gente sana y posiblemente haya gente que no fume, pero posiblemente sí que haya gente fumadora. Bueno, pues las personas que fuman producen más radicales libres que aquellas que no fuman. Las personas sometidas a radiación, hablo de radiación ionizantes, que esas son raras, pero por ejemplo simplemente exponerse al sol de manera prolongada y sin protección. Todos conocemos a alguna persona, que generalmente suelen ser mujeres, las que les gusta mucho tomar ese sol y tienen la piel más envejecida. Y esa piel está más envejecida, ¿por qué? Porque el sol al final hace que nuestra piel produzca radicales libres y que envejezca antes. La contaminación también hace que produzcamos radicales libres. La disfunción mitocondrial, que antes os decía, y hay muchas enfermedades que de base tienen esa disfunción mitocondrial. Si nuestras mitocondrias empiezan a funcionar mal, empieza a fugarse esos radicales libres que en condiciones normales tendrían que quedarse dentro de las mitocondrias y ser neutralizados dentro de las mitocondrias. El ejercicio extremo también produce radicales libres y por eso los deportistas saben que si después de hacer un entrenamiento intenso toman antioxidantes, pues se van a recuperar mucho mejor. Pero, por ejemplo, yo tengo pacientes que cuando les pregunto, ¿hacen ejercicio? Me dicen, no, de lunes a viernes no hacemos nada, pero luego el sábado, bueno, juego 2 horas al pádel o al tenis o me voy al gimnasio y me doy una currada grandísima. Eso es tan malo como no hacer nada. ¿Por qué? Porque si tu músculo no está acostumbrado al ejercicio y de repente le metes 2 horas de ejercicio intenso, vas a producir mucho más radicales libres que si no hubieras hecho nada. Entonces, es preferible hacer 20-25 minutos todos los días, aunque sea suave, porque de esa forma el músculo se va a ir acostumbrando, el músculo va a las mitocondrias de ese músculo van a quemar correctamente van a producir energía y van a producir radicales libres, pero vamos a ser capaces de neutralizarlos. Por eso, si los que nos estáis viendo no hacéis mucho ejercicio, no hay que pasar de 0 a 100 en poco tiempo, sino que hay que ir que ese músculo vaya poco a poco calentándose y adaptándose a la nueva situación, porque eso va a ser mucho más sano que no hacer nada y de repente darse 2 horas de un ejercicio intenso, sea en forma de caminata, de bicicleta o de footing, ¿no? El estrés tanto psicológico como físico es muy mal aliado para un buen envejecimiento, porque nos hace envejecer mucho más deprisa por la producción de esos radicales libres. Odio la alimentación inadecuada, es decir, si comemos mal, si tenemos nuestra nevera llena de cosas procesadas, con pocos vegetales, con muchas grasas, con muchos azúcares, bueno, pues nuestras células no van a funcionar correctamente. La toma de medicamentos también nos hace generar radicales libres y la inflamación de bajo grado que hay en muchas enfermedades, pero por ejemplo incluso en la obesidad, sabemos que hay una inflamación de bajo grado, es una fuente inagotable de radicales libres. Por tanto, como vemos, hay muchas causas que pueden potenciar que generemos más radicales libres de los que debemos o de los que nos tocaría por la edad cronológica que tenemos, y esto también hay que tratarlo si queremos tener un envejecimiento saludable. Si tenemos más radicales libres de los que somos capaces de neutralizar, pues habrá estrés oxidativo, como os decía, y hay un montón de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Enfermedades que van desde enfermedades de la piel, de los pulmones, de las articulaciones, del corazón, del aparato digestivo, del cerebro. Todas las enfermedades neurodegenerativas, todas, cada vez hay más evidencia científica que demuestra que tienen un estrés oxidativo detrás. El Parkinson, el Alzheimer, el autismo, incluso la migraña, tienen estrés oxidativo, y si mejoramos esa balanza, vamos a mejorar también los síntomas.
Pero nos tenemos que olvidar que el estrés oxidativo también está en relación con el envejecimiento fisiológico. Y si queremos envejecer correctamente, tenemos que intentar mantener nuestra balanza lo más estable posible y no con un desbalance a favor de los radicales libres. Hay una molécula que une o que tiene relación común con el sistema inmune y con el sistema antioxidante, que es el glutatión. Es decir, decíamos que a medida que cumplimos años, ese glutatión disminuye, por tanto nuestro sistema inmunológico empieza a tener alguna carencia y nuestro sistema antioxidante también. Y por eso puede aparecer a la larga, si no nos cuidamos, ese estrés oxidativo. Por tanto, ¿cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunológico? Es decir, ¿tenemos alguna forma de reforzarlo? Claro que sí. Es decir, tenemos que aumentar nuestros niveles de glutatión en la célula. Si sabemos que fisiológicamente mi célula va a empezar a producir menos glutatión, le voy a dar las herramientas adecuadas, voy a suplementar a mi organismo, a mis células con cisteína y de esa forma vamos a ayudar a que aumenten esos niveles de glutatión. La cisteína, como veis, es un aminoácido semiesencial porque puede ser sintetizado por el aminoácido metionina, pero en cantidad insuficiente. Por eso es semiesencial, lo tenemos que obtener desde el exterior. Y es curioso porque aquellos pacientes que tienen alteración en el hígado, alteración tan fácil como un hígado graso, que es muy frecuente en pacientes con sobrepeso o obesidad, o personas que están sanas pero que tienen esa barriguita, esa obesidad abdominal, ese hígado graso ya hace que la metionina no se transforme correctamente en cisteína. Por tanto, en esos pacientes o en esas personas la necesidad de suplementar cisteína desde el exterior es mucho mayor porque no son capaces de producir cisteína ellos mismos a partir de metionina. Como os decía antes también, la cisteína se oxida fácilmente y es muy inestable y la forma disulfuro se llama cistina, es decir, cuando dos cisteínas están unidas tenemos una cistina. Y esto es importante porque si veis a la izquierda es la estructura molecular de la cisteína con ese grupo sulfidrilo, con ese grupo de azufre que os decía, que es lo que le hace ser inestable y lo que hace que cuando tomemos esa cisteína en forma de alimento, al llegar al estómago, pues lo degradamos y pierde la bioactividad. Esa cisteína no nos va a servir luego para producir glutatión. En cambio, si tomamos cistina, es decir, si esas dos moléculas de cisteína que están enfrentadas entre sí están protegiendo los grupos sulfidrilo, es como si hicieran un cascarón, por decirlo de alguna forma, y de esa forma la cistina sí que va a llegar a la célula porque es capaz de no ser digerida en el aparato, en el estómago, y es capaz de llegar al torrente sanguíneo, llegar a las células, y esa cisteína es la que va a ser la precursora de la esa cistina, perdón, va a ser la precursora de la cisteína en las células y me ayuda a subir los niveles de glutatión. Y esto es muy importante porque cuando luego hablemos, explicaré el por qué es tan importante esta unión de cistinas y no de cisteínas libres. Y fijaos, la mayoría de estudios clínicos sobre suplementación con cisteína, o sea, se sabe que si suplementamos con cisteína vamos a aumentar los niveles de glutatión, están hechos solo con dos productos. Uno, que es un derivado sintético relativamente estable, que es la N-acetilcisteína, la que se conoce con el nombre de NAC, pero el NAC, que se considera un fármaco, de hecho se puede prescribir en momentos determinados y a ciertas dosis y no de por vida, puesto que tiene efectos secundarios, y además si vemos cómo lo denominan, derivado sintético relativamente estable, es decir, es verdad que llega algo más de cisteína que si diéramos la cisteína sola por ese grupo N-acetilo, pero insisto, es un fármaco sintético. Bueno, pues los estudios están hechos o con LAC o con el aislado de proteína de suero de leche sin desnaturalizar, rico en cisteína y de origen natural. Lo de sin desnaturalizar es muy importante porque primero
las vacas de las que obtienen esa leche no son vacas cualquiera, son unas vacas que no están sometidas ni a antibióticos ni a ningún tipo de tratamiento y es una leche muy natural. Pero luego la forma de obtención de ese aislado de proteína de suero de leche también es muy especial porque se hace a través de membranas de intercambio iónico, se utiliza calor, o sea, no se utiliza, o sea, se utiliza aire con forma de calor y no temperaturas elevadísimas para producir la proteína, y eso lo que hace es que esa proteína no se desnaturalice. ¿Y qué significa eso? Que sigue manteniendo la estructura terciaria de la proteína y sigue manteniendo esos enlaces entre las cisteínas que tiene la propia leche, de tal forma que va a protegerse esos sulfidrilos, esas moléculas de azufre, y va a llegar esa proteína de suero, va a llegar a nuestro estómago, no se va a romper esa cisteína y la cistina va a llegar a nuestras células para ayudar a nuestras células a producir glutatión. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de proteína de suero de leche, yo tengo pacientes que me dicen, pero esto es la proteína whey que se compra en los gimnasios. Esto no tiene nada que ver con la proteína que compras en los gimnasios. ¿Por qué? Es verdad que la proteína que compras en los gimnasios es una proteína whey, es una proteína de suero, eso es la proteína whey, pero esa proteína de los gimnasios está desnaturalizada. Es decir, tú estás tomando esa proteína porque quieres tomar aminoácidos, quieres tomar suficiente cantidad de proteína para proteger tus músculos. Pero es que nuestro objetivo, aparte de dar una buena proteína al paciente, que se lo damos, es darle una proteína bioactiva, es darle una proteína que sea capaz, esas cisteínas, de aumentar el nivel de glutatión en la célula. Y eso una proteína whey de gimnasio no lo consigue. Es decir, fortalece el músculo y hace que, bueno, los deportistas no pierdan masa muscular, pero no producen aumento de glutatión en la célula. Creo que es importante saber la diferencia. Y tenemos ese aislado de proteína de suero de leche, pues es inmunocal. Como bien decía antes, se lo debemos la investigación y el desarrollo a estos dos científicos, el doctor Bonus y la doctora Patricia Kongsman, quien hace más de 45 años, bueno, pues investigaron y llegaron a encontrar esta proteína tan especial, con estas características tan especiales que os estoy contando, para que lleve a cabo su efecto, que es el aumento de glutatión intracelular. Esta diapositiva, que lo he visto en muchas presentaciones de Immunotec, realmente yo me quiero fijar en esta diapositiva primero, que es una proteína que tiene 45 años de investigación, es decir, que no han venido aquí dos señores y nos han dicho, uy, esto es muy bueno y ahora vamos a mandárselo a todo el mundo. No, hablamos de 45 años de investigación, ¿eh? Hablamos de que llevan 25 años comercializando en esta proteína. Yo como médico me fijo mucho en esto, tienen más de 70 artículos de investigación publicados y esto se ha quedado corto porque hay bastante más de 80, y si os metéis en PubMed, que es donde yo realmente busco todas las referencias bibliográficas, todos están en PubMed. Y eso, bueno, pues da mucha solvencia científica a la marca y al producto, ¿no? Tienen más de 78 patentes emitidas, y esto, que es lo último que señalo, pero que también es muy importante como médico que soy, es que lleva 25 años en el PDR, es decir, en el Physician Dex Reference, en el libro de referencia de los Estados Unidos, y en el CPS, que es el compendio de especialidades farmacéuticas de Canadá. Es como si fuera nuestro vademecum aquí de España, y está incluido, aunque es un suplemento nutricional, pero tiene la categoría de nutracéutico con calidad farmacéutica. Por eso está incluido dentro de estos dos libros de referencias, americano y canadiense. Y luego, ¿qué productos tenemos? ¿Qué inmunocales hay? Bueno, pues el inmunocal azul, el de la caja azul, que es el que yo le digo a los pacientes, que es el inmunocal regular, es decir, el primero, el que primero investigaron el doctor Bonus, la doctora Patricia, es una proteína
no desnaturalizada y es un aislado de proteína de suero lácteo con cisteína enlazada. Eso es lo que significa la cisteína enlazada, lo que os decía, que la proteína tiene su estructura terciaria y están las dos cisteínas unidas entre sí de tal forma que forman una cistina, y eso es lo que hace que llegue a nuestras células y que lleve a cabo su efecto, el aumento de glutatión. Y realmente se puede decir que es el suplemento más importante que probarás en tu vida. Es decir, yo tengo muchos pacientes que me preguntan, ¿qué me recomiendas para, pues eso, para tener un buen envejecer? Que si cúrcuma, que si ácido hialurónico, que si colágeno. Realmente el básico, esto es como el vestido negro que se tiene en el armario de fondo de armario, el básico que tenemos que tener en nuestro botiquín de suplementos nutricionales para tener un buen envejecimiento es el aislado de suero de leche no desnaturalizado, porque de esa forma vamos a aumentar el glutatión de nuestras células sí o sí, no hay otra posibilidad. Años más tarde lanzaron el Immunocal Platinum, que es lo mismo, es cisteína enlazada, pero tiene creatina, que es fundamental para un buen funcionamiento muscular, y además tiene 3 minerales en forma de citratos, que es la forma en la que mejor son más biodisponibles y el organismo se va a beneficiar mucho más de estos minerales. Hace poco salió el Immunocal Sport, tampoco, que ha sido este año y estamos en mayo, y el Immunocal Sport es verdad que va enfocado sobre todo a pacientes deportistas, a personas deportistas, pero personas que tampoco hagan un ejercicio grande o muy extenuante, les va a venir bien. ¿Por qué? Porque aparte de los gramos de proteína, esos 9 gramos de proteína que tienen todos los sobres de Immunocal, tiene la cisteína enlazada, obviamente, pero tiene L-citrulina y extracto de remolacha, que son precursores del óxido nítrico, y el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Tiene extracto de cereza ácida, que tiene capacidad antioxidante, está demostrado por muchísimos estudios que hay también sobre la cereza ácida, y tiene citrato de magnesio. Como os decía, la sal en forma de citrato es la mejor forma en la que el organismo utiliza ese magnesio, y nos va a ayudar al músculo a eliminar el ácido láctico que se puede producir después de un ejercicio intenso. Por tanto, la recuperación de ese ejercicio va a ser mucho más rápida si la persona toma Immunocal Sport que si no lo toma. Y luego tenemos 2 booster que son como refuerzos, ¿de acuerdo? Que no tienen proteína en sí, pero está el Immunocal Booster rojos y verdes, que no tiene cafeína, y el Booster Energy, que sí que tiene cafeína, pero tiene 3 fuentes de cafeína diferentes, que son la hoja de té verde, el grano de café verde y el guaraná. Lo bueno que tienen esas 3 fuentes de cafeína es que la absorción y la biodisponibilidad de esas fuentes de cafeína es diferente a lo largo del día. Entonces, te lo tomas, hay primero un pico que proviene de una de las fuentes, y a medida que va bajando ese pico aumenta la siguiente fuente. Por tanto, es una acción mantenida que se puede mantener incluso hasta 8 horas. Y ambos dos, tanto uno como otro booster, son muy ricos en sulforafano. El sulforafano es una molécula que se obtiene del brócoli y que está demostrado que induce la acción de un gen, que es el NRF2, como veis en la pantalla, y ese gen es fundamental para poner en marcha toda la vía de las enzimas antioxidantes que tienen que ver con el glutatión. Por eso, si nosotros tomamos nuestro Immunocal, o bien regular o bien Platinum, y lo juntamos con el booster, se van a potenciar. Primero, porque el Booster Energy, por ejemplo, también es muy rico en vitamina C y en selenio, que, como os decía, son vitaminas antioxidantes que se potencian junto con el glutatión. El glutatión las potencia a ellas, y ellas, la vitamina C y el selenio, potencian al glutatión. Y a su vez el sulforafano favorece que se exprese ese gen NRF2 y por tanto que se pongan en marcha, que se aumenten todas las enzimas que tienen que ver con el glutatión y con la antioxidación.
Por tanto, esos son los productos que a día de hoy tenemos aquí en España. Y os diría, ¿te imaginas poder potenciar tus defensas, los antioxidantes y elevar más aún tu energía? Y os diría que dejéis de imaginar, porque es posible, y lo que tenéis que hacer es actuar y darle vida a vuestros años tomando Inmunocal. Bueno, hasta aquí era lo que yo os quería contar. Rosy, no sé si hay preguntas. Hola. O si queréis comentar algo. No, por supuesto que sí. A ver, tengo una sarta de personas que me dicen, Rosy, esta grabación vale oro. Por supuesto que vale oro. Y la vamos a compartir porque así como yo, creo que muchos queremos compartirla también y queremos volverla a escuchar porque de verdad que ha sido de gran aprendizaje escucharte, Anita, y por supuesto vamos a aprovecharte hasta el último minuto. Y Manuel Zambrano tiene una pregunta para ti que te dice, doctora Bellón, por favor, ¿me podría explicar cómo puede ayudar el Inmunocal en personas con migraña que estén tomando tramadol? Mira, la migraña puede tener muchas causas, pero realmente, es decir, se sabe que cuando tenemos migraña tenemos un estrés oxidativo a nivel de esas neuronas. En el cerebro es muy fácil tener estrés oxidativo. Primero, porque el cerebro es un órgano que utiliza muchísimo oxígeno, es decir, pesa en relación al cuerpo relativamente poco, pero el 20% del oxígeno que consumimos lo consume el cerebro. Es decir, que consume mucho oxígeno y por tanto, si consume mucho oxígeno, hay mucho riesgo de que ese oxígeno oxide. Y además, una gran proporción del cerebro es grasa. Es decir, tenemos muchos ácidos grasos en ese cerebro que se pueden oxidar. Por eso os decía que en las enfermedades neurodegenerativas todas tienen un componente de estrés oxidativo importante. Y la migraña también se ha visto que hay un aumento de esos ROS, de esas especies reactivas de oxígeno. Por tanto, en un paciente que sea migrañoso, obviamente va a haber que tratarle también el resto de factores de riesgo que le pueden producir esos radicales libres. El estrés, si no duerme bien, si fuma, si se alimenta de manera inadecuada, todo eso también lo tenemos que mejorar. Obviamente Inmunocal no es milagroso, es decir, no es tómate esto y ala, olvídate de lo demás. No, es decir, es una herramienta muy buena que ha demostrado por evidencia científica que funciona, pero evidentemente no es la varita mágica. Es decir, hay que tratar a ese paciente por otros frentes. Pero realmente si le estamos quitando los irritantes, le estamos mejorando o disminuyendo la producción natural de radicales libres y encima le ayudamos con un aumento de glutatión, pues seguramente que ese paciente mejore. Bueno, muchas gracias, doctora. Y acá tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cómo ayuda Inmunocal en osteopenia? En realidad, a mí me gustaría que bueno, independientemente de contestarle puntualmente a Jesús, o sea, normalmente recibimos siempre las preguntas es, ¿y esto sirve para esto? ¿Y esto sirve para otro? Y nos hablan de todas las patologías, enfermedades o dolencias de un ser humano. En realidad, sí me gustaría que con qué tranquilidad podemos nosotros referir, recomendar y darle absoluta confianza que cualquier persona que tenga cualquier padecimiento, Inmunocal, uno, que no interfiere en su tratamiento, ¿no? Y dos, que como dice, o sea, es mejor que sea acompañado de algo que te ayude a nutrirte, que te ayude a fortalecerte celularmente, para que, por supuesto, el tratamiento que estés haciendo, pues, tenga una mejor respuesta. Me estoy yendo yo por la respuesta que debería darle usted, doctor. Adelante. No, pero realmente es decir, mira, la osteopenia es como la antesala de la osteoporosis, ¿de acuerdo? Es decir, la osteopenia es reversible, cosa que la osteoporosis no, y cuando el paciente tiene osteopenia es decir, bueno, tengo una noticia buena y una mala. La mala es que tienes osteopenia, pero la buena es que es reversible, es decir, que si nos ponemos a pues a aumentar el consumo de calcio, si empezamos a aumentar el consumo de magnesio también, porque el magnesio es fundamental para la buena salud de los huesos, si además hacemos un poco de ejercicio, pues evidentemente vamos a mejorar esa osteopenia. ¿Cómo va a mejorar Inmunocal esa osteopenia? Bueno, pues es verdad que no tiene un efecto directo
voy a depositar el calcio en el hueso, obviamente, pero si ese paciente se encuentra mejor de salud porque tiene más energía, pues seguramente tenga muchas más ganas de salir a hacer ejercicio, a moverse, a tomar el aire, a que le dé el sol, porque os decía que el sol nos oxida, pero ojo, no podríamos vivir sin sol y es muy bueno que nos dé sol sin protección al menos 10 minutos por día, ¿no? 10 o 15 minutos. Por tanto, hay que intentar vivir al aire libre, vivir de manera saludable. ¿Y cómo nos puede ayudar con la osteopenia? Quizás aumentando la energía de esa persona para que se mueva más, pero vamos, no va a ir directamente la cisteína al hueso a depositar el calcio, no nos equivoquemos. Bueno, ahí está la respuesta muy clara. Algo que me están preguntando aquí en el WhatsApp es lo que acaba de decir, doctora, que en realidad Inmunocal no nos va a poner a dar de saltos, ¿no? Ni tampoco podemos ver una reacción inmediata. Esto es, obviamente, con la consecuencia del consumo, es que los niveles de glutatión van a ir mejorando, van a ir nivelándose. Pero me hacen una pregunta, ¿en qué momento, uno debería dejar de consumir Inmunocal, de tomar Inmunocal? O sea, o mejor dicho, también me preguntan, ¿llega un momento en que tu cuerpo necesita dejar de tomarlo para volver a tomarlo? Mira, muchas veces nos creemos que si estamos dando al organismo algo, es como que, claro, si yo tomo todo el rato cisteína, va a llegar un momento que mi cuerpo va a dejar de producir glutatión. No, todo lo contrario. Es decir, si tomáramos glutatión desde fuera y eso fuera eficaz, cosa que no lo es, como os he explicado antes, si tomáramos glutatión lo vamos a metabolizar, o sea, lo vamos a digerir en el estómago y no va a servir de nada. Vamos a obtener 3 aminoácidos, pero que no tienen esa capacidad bioactiva. Pero no estamos tomando glutatión, simplemente le estoy dando al organismo esa cisteína para que sea capaz las células de producir glutatión. Mira, os decía antes lo de mi amigo que es catedrático en actividad física, él defiende, porque vamos, con capa y espada, que hay que hacer ejercicio siempre, porque fisiológicamente, igual que a partir de los 30 años dejamos de o disminuimos la síntesis de glutatión, a partir de los 30 años empezamos a perder masa muscular. Pero si nosotros hacemos ejercicio, esa pérdida de masa muscular se ralentiza y podemos llegar a los 60 o a los 70 con muy buen saldo desde el punto de vista de músculo, ¿no? Porque nos lo hemos trabajado. Pues desde el punto de vista del glutatión igual. Es decir, si yo a partir de los 30, 40 años, que sé que fisiológicamente mis células van a producir menos glutatión, le doy todo el rato esos ladrillitos para que sea capaz de construirlos, pues la pérdida de esa glutatión va a ser menor y voy a llegar a los 60 o a los 70 con un saldo de glutatión que no tendría si no me he cuidado. ¿Que podemos hacer, lo tomo 6 meses y descanso 2? Bien, perfecto, pero si quieres mantener el saldo correcto, esto es como el de la cuenta, si le quieres mantener correctamente, pues tienes que ir haciendo ingresos y controlando los gastos. Pues lo mismo pasa con el glutatión intracelular. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y podría esto, por ejemplo, ralentizar el avance de un Alzheimer, digamos, de alguna enfermedad ya existente en el cuerpo, por ejemplo, una fibrosis pulmonar también? Claro, es decir, todo lo que, si estamos disminuyendo nuestro estrés oxidativo, estamos ayudando a nuestras células a que se defiendan mucho mejor. Yo, sinceramente, y esto es una confesión, yo, bueno, mi padre ya falleció hace muchos años, pero mi padre empezó a tener Parkinson a los 40 años. Y es algo que a mí me horrorizaba siendo pequeña, porque cuando él me tuvo a mí, él ya tenía Parkinson, porque me tuvieron además de mayor. Y entonces fue como, Dios, esto a mí en parte me afectará. Y entonces es como, mira, yo voy a tomar esto porque sé que mal no me va a venir y desde luego mi sustancia negra y mis neuronas van a estar más protegidas, ¿no? Porque si no tengo estrés oxidativo, la posibilidad de que aparezca la enfermedad es menor. Entonces, yo lo tomo como prevención, entre otras cosas, por eso, porque lo tengo muy cerca. Así es. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro, además de la mega presentación que nos han hecho hoy, creo que estamos todos encantados y de mi parte, pues más que agradecida de
de tenerla por primera vez en este foro. Yo creo que nos ha quedado clarísimo, todos necesitamos en realidad ayudar a nuestro cuerpo a ralentizar un poco ese estrés oxidativo y ese envejecimiento que todos los tenemos. Yo siempre digo una frase, uno nunca sabe cuánto va a vivir, pero hay que vivir bien, lo que tengamos que vivir. Y bueno, gracias a Dios tenemos algo que podemos recomendarlo libremente, que las personas que padecen de algún problema de salud, pues son ellas quienes más necesitan consumirlo. Esto no crea una dependencia y, como vuelvo a repetir, esto tenemos la plena confianza y libertad que lo podemos recomendar porque todos lo necesitamos. Así que muchísimas gracias, doctora Ana, ha sido un placer, de verdad. Para mí también. Magistral la presentación, la comparto luego, y a todos nuestros oyentes, ahí están las palmas virtuales que le mandan. Muchas gracias.